No recuerdo el día exacto en que comenzó todo. En la vecindad siempre ha sido difícil saber qué día es. El sol entra torcido por el patio central, rebota contra las paredes descascaradas y se cuela en las habitaciones como si estuviera cansado. Aquí el tiempo no avanza, se queda pegado. Me llamo Doña Florinda. Y en esta vecindad hay reglas. Reglas que yo misma impuse. Nadie abre la puerta después de que oscurece. Nadie mira por la ventana del pasillo. Nadie baja al patio cuando se escuchan pasos, si no hay nadie abajo. Y, sobre todo, nadie habla de lo que pasó esa noche. Vivimos encerrados. No porque la puerta principal tenga candado, sino porque algo afuera cambió. La primera vez que lo noté fue por el silencio. La vecindad nunca ha sido silenciosa. Siempre hay alguien discutiendo, riendo, golpeando una pelota o llorando porque alguien le quitó algo. Pero una madrugada, desperté con una sensación extraña. No se oían perros. No se oían camiones. No se oían vendedores ambulantes. Ni siquiera el viento. Me levanté de la cama con el corazón acelerado. Caminé hacia la ventana y corrí apenas un poco la cortina. Afuera no había calle. Había niebla. Una niebla espesa, blanca, inmóvil. Como si alguien hubiera borrado el mundo. Al día siguiente, don Ramón intentó salir. Recuerdo perfectamente su voz. Bah. Seguro es contaminación o algo así. No exageren. Cruzó el patio mientras la Chilindrina lo seguía con la mirada. Cuando abrió la puerta principal, la niebla entró como humo frío. No se veía nada. Nada. Don Ramón dio un paso afuera. Solo uno. Y desapareció. No gritó. No regresó. No se escuchó nada. La puerta quedó abierta. La niebla comenzó a meterse lentamente como si respirara. La cerré de golpe. Esa fue la primera regla. Nadie vuelve a salir. Pasaron días. O semanas. Es difícil saberlo. Aquí la luz ya no cambia. Siempre es una especie de tarde gris. El chavo comenzó a preguntar cosas. ¿Y si don Ramón está jugando a las escondidas? Nadie respondió. Porque todos sabíamos que no era un juego. La segunda cosa que comenzó a pasar fueron los pasos. Por la noche. Arriba. En el pasillo que conecta las habitaciones. Pasos lentos. Arrastrados. Como si alguien caminara sin levantar los pies. Pero todos estábamos dentro. Todos. Una vez, Kiko juró que vio una sombra pasar frente a su puerta. Mamá. Hay alguien allá afuera. Corrí hacia el pasillo. No había nadie. Pero el suelo estaba húmedo. Como si alguien hubiera entrado desde la niebla. Decidí algo entonces. Si algo había entrado, no debía encontrarnos despiertos. Así que empecé a apagar las luces temprano. Cerré las cortinas. Clavé tablas en algunas ventanas. La Chilindrina me miraba raro. ¿Por qué tapa todo, doña Florinda? Porque la oscuridad nos protege. Eso le dije. Aunque en realidad, no estaba segura. Una noche, el chavo no estaba en su barril. Lo buscamos por todo el patio. No respondió. La niebla estaba más espesa ese día. Se filtraba por debajo de la puerta principal. Escuchamos un susurro. Venía del pasillo. Subimos. Ahí estaba él. De pie. Mirando la pared. Chavo, dije. No respondió. Se acercó lentamente a la ventana. Y empezó a tocar el vidrio. Como si alguien estuviera del otro lado. Ya casi puedo verlos, murmuró. Se me heló la sangre. Porque afuera, no había nada. Solo niebla. Esa noche, escuché algo nuevo. Voces. No venían del patio. Venían de las habitaciones. Pero no eran nuestras. Eran voces desconocidas. Hablaban bajo. Como si nos observaran. Como si discutieran sobre nosotros. Aquí hay algo raro. No parece abandonado. ¿Escuchaste eso? Me quedé inmóvil en mi cama. Las voces no eran fantasmas. Eran normales. Humanas. Y eso fue lo más aterrador. Porque significaba que quizás no éramos nosotros los que estábamos atrapados. A la mañana siguiente, encontré algo en el patio. Huella de zapatos.
modernos. No eran de Don Ramón. No eran nuestras. Y estaban marcadas en el polvo. Como si alguien hubiera caminado mientras dormíamos. La tercera regla nació ese día. Nadie se queda solo. Pero el miedo real comenzó cuando Kiko empezó a hacer preguntas que nadie podía responder. Mamá, ¿por qué nunca salimos al sol? Siempre hemos vivido aquí. ¿Por qué no recuerdo la escuela? Callé. Porque había algo que tampoco yo podía recordar. El día antes de la niebla. Está borroso. Como si mi memoria tuviera un hueco. Esa tarde, escuchamos un golpe fuerte en la puerta principal. 3 golpes. Firmes. Reales. Todos nos miramos. Nadie respiraba. El golpe se repitió. ¿Hay alguien ahí? La voz era masculina. Desconocida. Pero completamente real. El chavo comenzó a temblar. No abras, susurró. Pero la voz volvió a hablar. Somos investigadores, este lugar lleva abandonado más de 30 años. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Abandonado. 30 años. Eso era imposible. Nosotros estábamos ahí. Siempre hemos estado ahí, ¿verdad? La puerta comenzó a vibrar. No por fuerza. Por interferencia. Como si existieran dos realidades chocando. Las voces afuera se escuchaban más claras. Hay algo adentro. Se oyen pasos. Esto no está vacío. El chavo empezó a llorar. No los dejes entrar. Y en ese momento, comprendía algo que no quería aceptar. Tal vez. No éramos nosotros quienes temíamos a lo que estaba afuera. Tal vez. Ellos nos temían a nosotros. Esa noche, la niebla desapareció por completo. Y por primera vez en mucho tiempo. Vi la calle. Pero estaba destruida. Casas derrumbadas. Autos oxidados. Vegetación creciendo en el asfalto. Como si hubieran pasado décadas. Como si el mundo hubiera seguido sin nosotros. Y entonces recordé. La explosión. El gas. El fuego. Los gritos. El humo llenando el patio. Kiko llorando. Don Ramón corriendo hacia la puerta. Yo, sosteniendo a mi hijo. Y oscuridad. No salimos nunca de esa noche. Seguimos aquí. Repitiendo días que ya no existen. Escuchando a los vivos caminar sobre nuestras ruinas. Creyendo que somos los que están atrapados. Cuando en realidad. Somos lo que quedó. Pero lo peor. Es que esta vez. La puerta está abierta. Y alguien. Está entrando. La puerta no se abrió de golpe. No fue dramático. Fue peor. Se abrió, como si siempre hubiera estado abierta. La madera crujió suavemente, empujada desde afuera. La luz del exterior no era la luz que recordaba. No era cálida ni amarilla. Era blanca. Fría. Como de hospital. Escuchamos pasos. Reales. Firmes. Pisando el polvo del patio. Yo estaba de pie frente a la escalera, con Kiko detrás de mí. La chilindrina abrazaba una columna. El chavo no se movía. Solo miraba hacia la entrada con una expresión que no era de miedo. Era de reconocimiento. Entraron 3 personas. 2 hombres y una mujer. Vestían ropa moderna. Llevaban linternas, mochilas, una cámara colgando del cuello. Uno sostenía una especie de aparato con antena. Aquí es, dijo uno. La lectura vuelve a subir. Lectura. Como si estuvieran midiendo algo. La mujer apuntó con la linterna hacia el barril del chavo. La luz lo atravesó. No se detuvo en él. Pasó de largo. Como si no estuviera. Sentí un frío profundo en el pecho. No, susurré. El hombre de la cámara habló. Este lugar explotó en el 84. Fuga de gas. Murieron todos los residentes. Sentí que Kiko me apretó el vestido. Mamá, ¿qué dice? No pude responder. Porque lo estaba recordando. El olor. El calor. El techo cayendo. Los investigadores caminaban sin vernos. Atravesaban nuestras sillas. Rozaban nuestras paredes. Pero cuando uno de ellos subió el primer escalón. Se detuvo. ¿Escucharon eso? Todos guardaron silencio. Nosotros también. El escalón volvió a crujir.
Pero no porque él lo pisara, sino porque alguien más estaba subiendo desde arriba. Pasos arrastrados, lentos. No eran de los investigadores. No eran nuestros. El sonido venía del fondo del pasillo. El lugar donde comenzó todo. La noche del incendio. La mujer apuntó la linterna hacia arriba. La luz parpadeó. «Hay interferencia», murmuró. El aparato con antena comenzó a emitir un pitido agudo. El chavo dio un paso hacia la escalera. «Ya vienen», dijo con voz baja. «¿Quién es?», preguntó la Chilindrina, temblando. El chavo sonrió. Pero no era su sonrisa. Era una mueca tensa. Los que se quedaron afuera. Los investigadores empezaron a grabar. «Si hay alguna presencia aquí, queremos comunicarnos», dijo el hombre de la cámara. El aire se volvió pesado. La temperatura bajó. Sentí que algo nos rodeaba. No eran ellos. No éramos nosotros. Eran otros. Sombras comenzaron a formarse en las paredes. Figuras alargadas. Distorsionadas. No tenían rostro. Eran manchas oscuras que se movían como humo espeso. Uno de los investigadores retrocedió. ¿Ven eso? Sí. Lo veían. Pero no nos veían a nosotros. Veían lo que vino después. Recordé algo más. No todos murieron en el incendio. Algunos vecinos salieron antes de que explotara. Algunos sobrevivieron. Y regresaron días después. Encontraron ruinas. Pero dijeron que algo seguía ahí. Algo que no los dejaba entrar. Creyeron que era trauma. Creyeron que era imaginación. Pero no lo era. Éramos nosotros. Intentando mantener la vecindad intacta. Negándonos a aceptar. Una sombra se deslizó por la escalera. Pasó entre nosotros. Se detuvo frente al investigador que sostenía el aparato. Él comenzó a respirar agitado. Hay demasiada actividad. El aparato marcó un pico. El chavo subió el último escalón. Caminó hacia el pasillo oscuro. Las sombras se apartaban para dejarlo pasar. Como si lo reconocieran. «Chavo, baja», ordené. No volteó. «Ellos sí pueden verme», dijo. La mujer levantó la cámara. La apuntó hacia arriba. Y entonces. Por primera vez. Uno de ellos nos miró directamente. No fue el hombre. No fue la mujer. Fue el tercero. Un muchacho joven. Se quedó inmóvil. Sus ojos se clavaron en mí. Sentí el impacto. Como si una corriente atravesara el aire. «Hay alguien ahí», susurró. Los otros dos se tensaron. «¿Qué ves?». El muchacho tragó saliva. Una señora. Con vestido antiguo. Y. Un niño. Kiko comenzó a llorar. «Mamá». Yo retrocedí un paso. No estaba preparada para eso. Para ser vista. Las sombras comenzaron a agitarse. Molestas. Se arremolinaban alrededor del joven. Intentaban cubrir su visión. El aparato empezó a fallar. La linterna explotó con un chispazo. El patio quedó en penumbra. Solo la cámara seguía grabando. El joven dio un paso hacia mí. «No están solos aquí», dijo. No sabía si hablaba a sus compañeros. O a nosotros. El chavo apareció detrás de él. Pero ya no parecía el chavo. Su silueta estaba distorsionada. Como si estuviera hecha de humo. Las sombras lo rodeaban. «No debieron venir», dijo con una voz que no era infantil. Las paredes comenzaron a crujir. Como aquella noche. El olor a gas regresó. Fuerte. Sofocante. Todo empezó a repetirse. Los gritos. El fuego. El colapso. Pero esta vez. Los investigadores estaban dentro. Y podían sentirlo. El joven cayó de rodillas. «Tenemos que salir». Intentaron correr hacia la puerta. Pero la puerta ya no daba a la calle. Daba a oscuridad total. Un vacío sin forma. Comprendí entonces la verdad completa. Nosotros no éramos los únicos atrapados. La vecindad era un punto roto. Un lugar donde la muerte no terminó su trabajo. Donde los que murieron y los que sobrevivieron quedaron divididos por una grieta. Y ahora. Esa grieta se estaba cerrando. Las sombras comenzaron a envolver al joven. Él seguía mirándome. «¿Qué quieren?». No supe qué responder. Porque no queríamos nada. Solo seguir existiendo.
Seguir creyendo que el día nunca terminó. El chavo levantó la mano. El patio se deformó. Las paredes se agrietaron. El techo desapareció mostrando un cielo negro. El clímax no había llegado aún. Apenas estaba comenzando. Y esta vez. No íbamos a repetir la noche. Esta vez. Algo iba a quedarse. El cielo desapareció primero. No fue que se oscureciera. Simplemente dejó de existir. Arriba ya no había nada. Ni nubes. Ni luz. Ni techo. Solo una negrura profunda que parecía absorber sonido. El joven investigador seguía de rodillas frente a mí. Las sombras lo rodeaban como humo pesado, girando lentamente, esperando. ¿Qué quieren?, repitió, con la voz quebrada. Yo no tenía respuesta. Porque la verdad comenzaba a asentarse en mi mente como polvo viejo. Nosotros no estábamos defendiendo a la vecindad. La estábamos reteniendo. Y algo necesitaba que dejáramos de hacerlo. El chavo estaba de pie en el centro del patio. Ya no parecía un niño. Su silueta fluctuaba. A veces lo veía como siempre. Pequeño, con gorra y tirantes. Otras veces, era solo una forma oscura con ojos demasiado profundos. Esto no es su casa, dijo con una voz que no era suya ni de nadie. La chilindrina comenzó a llorar. Chavo, ya vámonos. Pero él negó lentamente. Si nos vamos, desaparecemos. Silencio. Ahí estaba la verdad. No era la mierda. No eran las sombras. No eran los investigadores. Era el miedo a dejar de existir. Las sombras empezaron a avanzar. No hacia nosotros. Hacia las paredes. Las tocaban, y donde las tocaban, la pintura desaparecía. El patio comenzó a verse como realmente era. Ruinas. Cemento roto. Hierros retorcidos. El barril oxidado y partido a la mitad. La ilusión se estaba cayendo. Recordé el momento exacto. La fuga de gas había comenzado horas antes de la explosión. Don Ramón intentó arreglarla. Yo gritaba. Kiko lloraba. El chavo corría por el patio. Y entonces, el estallido. No fue inmediato. Fue una presión creciente. Luego fuego. Luego nada. Nunca salimos. Nunca tuvimos tiempo. El joven investigador comenzó a llorar. No sabíamos. Claro que no sabían. Ellos solo buscaban historias. Pruebas. Grabaciones. No sabían que al entrar, estaban tocando algo que debía terminar. Las sombras dejaron de rodearlo. Ahora nos rodeaban a nosotros. No eran hostiles. Eran inevitables. Como el paso del tiempo. Mamá, susurró Kiko. Me arrodillé frente a él. Por primera vez, pude verlo con claridad. No estaba herido. No estaba quemado. Estaba, detenido. Congelado en la edad que tenía aquella noche. No quiero irme, dijo. Y yo tampoco quería. Pero entendía algo que me atravesó como una aguja fría. Nosotros éramos el eco. Y los ecos no pueden quedarse cuando la voz original se ha ido. El chavo dio un paso hacia mí. Por un segundo volvió a ser el de siempre. Pequeño. Vulnerable. Si nadie recuerda, si desaparecemos, murmuró. Ahí estaba la última pieza. No estábamos atados a la vecindad. Estábamos atados al recuerdo. La cámara del investigador seguía grabando. La luz roja parpadeaba. El joven aún podía vernos. Y mientras pudiera vernos. Mientras supiera que estábamos ahí. No desapareceríamos del todo. Las sombras comenzaron a cerrar el espacio. El patio se desintegraba. Las paredes caían en polvo negro. La escalera ya no llevaba a ningún lado. El joven gritó. Los veo. Siguen aquí. Sus compañeros lo sacudían, incapaces de ver lo que él veía. Pero él nos veía. Y eso era suficiente. El chavo se volvió hacia las sombras. No pueden llevárnoslos a todos. Las sombras no respondieron. Pero comenzaron a avanzar con más fuerza. Entendí que no se trataba de resistir. Se trataba de elegir. Si el joven seguía viéndonos. Podríamos quedar impresos. No vivos. Pero no olvidados. Me levanté. Tomé a Kiko de la mano. Miré al joven. No nos olvides. No sé si me escuchó. Pero sus lágrimas cayeron.
La primera en desvanecerse fue la Chilindrina. No gritó. Solo se volvió transparente. Como humo iluminado por el sol. Luego el patio comenzó a desaparecer. El barril. Las puertas. Las columnas. Todo se volvió polvo negro. El chavo fue el último en mirarme. Ya no era sombra. Ni niño. Era algo intermedio. Gracias, susurró. Y desapareció. Solo quedé yo. Y Kiko. El joven me miraba con horror y compasión. ¿Qué pasó esa noche? Preguntó. Por primera vez. Recordé todo. Y se lo mostré. No con palabras. Con imágenes. El fuego. El gas. El intento inútil de salir. Nuestra última respiración. El joven gritó. Sus compañeros lo arrastraron hacia la puerta. Esta vez sí daba a la calle. A la real. Cuando cruzaron el umbral. La vecindad ya no estaba. Solo ruinas antiguas. Cubiertas de vegetación. Silenciosas. Yo miré a Kiko. Es hora. Él asintió. No lloró. Ya no tenía miedo. Las sombras nos envolvieron. Pero no dolió. Fue como dormir. Oscuridad. Meses después, el video fue analizado. En la grabación solo se veía una vecindad abandonada. Ruinas. Nada más. Pero en un solo fotograma. Durante menos de un segundo. Aparece una mujer con vestido antiguo. Tomando de la mano a un niño. Mirando directo a la cámara. Y desde entonces. Cada vez que alguien visita las ruinas. Dice escuchar risas lejanas. Un golpe en una puerta que ya no existe. O pasos arrastrados en un pasillo que fue demolido hace décadas. Porque aunque nos fuimos. Mientras alguien recuerde. La vecindad nunca estará completamente vacía.